Por lo tanto, queremos escuchar tus consejos. Por lo tanto, queremos que tú nos hables y que nuestras preocupaciones por estos minutos queden a un lado. Que las ansiedades, oh Dios, que nuestras preocupaciones las dejemos a tus pies. Y que tu palabra se convierta en una palabra viva, en una palabra en la cual nosotros nos aferremos con confianza. Gracias porque tú estás al pendiente de nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se dice que las últimas palabras que dice una persona son las más importantes. Antes que muera una persona, las palabras más importantes son las últimas. Por ejemplo, las últimas palabras de Elena de White, o White, como normalmente le solemos llamar. Ella dijo: yo sé en quién he creído. Por ejemplo, las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan cuáles fueron? Consumado es, consumado es. Fueron las últimas palabras de Jesús, unidas o aunadas a esa famosa oración célebre que Jesús hiciera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De hecho, Esteban fue una frase similar a la que dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esa fue de las últimas palabras que dijo Esteban. Las últimas palabras se convierten en las más importantes que pudiera decir una persona. Y hoy vamos a estudiar las últimas palabras o de los últimos sermones, el último sermón que pudo haberles dado Moisés a sus queridos israelitas. El libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 45 al 47. Vamos a abrir la Biblia allí en Deuteronomio, capítulo 32, versículos 45 al 47. Qué lindos textos. Yo los subrayé porque encuentro unas palabras lindas, encuentro promesas extraordinarias, y dice así: de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. Miren lo que está diciendo aquí el gran líder Moisés. Nuestra pregunta que vamos a responder es: ¿cómo describe Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar en la tierra prometida? Aquí Moisés realiza una fuerte exhortación. Aquí Moisés realiza un énfasis fuerte en que los israelitas le den prioridad a las Sagradas Escrituras. Un fuerte énfasis o una fuerte exhortación. Hace énfasis tremendo en la obediencia. Hace un énfasis tremendo en que los israelitas deben obedecer. Las frases que Moisés utiliza: aplicad vuestro corazón. Es decir, que tu corazón, que tu mente esté sirviendo a Dios, que tu mente esté puesta en la palabra de Dios. Nosotros entonamos esta mañana el canto Abre mis ojos. Y ese canto, en tres grandes verdades que son elementos principales de nuestra vida, que es el ver, que es el oír, tiene que ver con desear hacer la voluntad de Dios. Abre mis ojos para verte. Señor, yo quiero escucharte, poderte sentir, poder saber que tú estás conmigo. Bueno, aquí Moisés le está diciendo al pueblo: apliquen su corazón a la ley. Ahora, pero ¿por qué yo tengo que obedecer la ley? ¿Por qué yo tengo que guardar la ley? Nuestros hijos nos preguntan por qué. Nelly, le hemos enseñado que el sábado debemos abstenernos de hacer cosas, actividades que solemos hacer entre semana.
Y ella pregunta, ¿por qué? Y nosotros tenemos que decirle porque es el día de Jehová, porque es el santo sábado de Dios, porque es un día especial para Él. Pero no solamente eso, Moisés nos da la razón por la cual tus hijos y mis hijos tienen que obedecer a Dios. Y allí está la razón principal de tantas desgracias en nuestra vida. Allí está la razón principal de tantas desgracias que pasan en nuestra vida. No porque Dios lo quiera, sino porque nosotros solitos buscamos la desgracia. Y mira lo que dice entonces allí el texto. ¿Por qué debo obedecer? Entonces el texto dice, para que manden a sus hijos a cumplir la ley. Ustedes deben mandar a sus hijos para que guarden la ley. Deben guardar la ley porque, dice el texto, porque no es cosa vana. Guardar la ley es vuestra vida. ¿Por qué yo tengo que invitar a mis hijos a guardar la ley? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque yo quiero que ustedes guarden la ley, porque en la ley, en guardar la ley, está vuestra vida. Espero que no me confundan. No estoy diciendo que la salvación se gana por guardar la ley. No, el punto de Moisés no está en esa dirección. El punto de Moisés es, si tú quieres evitar las desgracias, las maldiciones que vienen como consecuencia de desobedecer la ley, entonces escucha lo que te estoy diciendo, escucha lo que dice Dios. La salvación es únicamente por gracia de Dios. Y aunque tú y yo nos podemos salvar por gracia de Dios, ¿cuántos dolores de cabeza, cuántos sufrimientos podríamos habernos evitado si guardáramos la ley de Dios? Dice, para que guarden, para que tus hijos guarden la ley, porque la ley no es cosa vana, porque la ley es vida. Porque la ley es vida. Mira qué lindo. ¿Por qué Dios nos dejó una ley? Oye, porque si no hubiera una ley, nosotros haríamos lo que bien nos pareciera. Imagínate que no hubiera semáforos. Imagínate que no hubiera semáforos en las calles grandísimas. Aquí en Coatzacoalcos hay un semáforo que se le conoce, o a esa zona, a esa parte se le conoce como el Paso de la Muerte. Y es que es un asterisco. Cruzados, zona de muerte. Si no hubiera el semáforo, cuántos accidentes hubiera, pero no solamente cuántos accidentes hubiera, la gente no pudiera pasar, porque no nos pondríamos de acuerdo. La ley de Dios es un semáforo que nos dice, alto. La ley de Dios es un semáforo que te dice, ten cuidado, precaución, o es un semáforo porque nos dice, avanza. Oiga, cuando tú y yo estamos guardando la ley de Dios, el semáforo, que es esa ley de Dios, siempre va a estar en verde. Siempre va a estar en verde, siempre va a estar en verde. Y las bendiciones que vendrán como resultado de obedecer a Dios serán extraordinarias. Dios dice, bendeciré tu entrada y tu salida. Tu pan en tu mesa va a estar segura. Y aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, yo estaré contigo. Mi vara, dice Dios, y mi callado te van a infundir aliento. Es decir, aquí Moisés está diciendo, deben guardar la ley, porque al guardarla prolongaréis vuestros días. Esa frase que Moisés le dice a los israelitas me recuerda al quinto mandamiento. Porque el quinto mandamiento nos dice que todos los que obedezcamos, honremos a nuestros padres, dice la Biblia, también vamos a prolongar, vamos a alargar nuestros días. Ahora, cuando nosotros guardamos la ley de Dios, cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces, mis amados hermanos, nosotros estamos prolongando nuestra vida. Nosotros vamos a prolongar nuestra vida. Cuán triste es ver cuando nuestros hijos no nos hacen caso. Cuán triste es ver cuando nuestros hijos no nos hacen caso. El otro día, aconsejando a un joven, le dije, mi querido amigo, porque él andaba con una muchacha que no era de la iglesia. Le dije, hijo, esta muchacha no te conviene. No es de la iglesia. Es de otra religión. Y sus padres son devotos de esa religión. No te conviene, hijo.
A lo que el muchacho me dijo, pastor, fíjate lo que me dijo. Yo he estado orando para que Dios me dé una novia. Busqué en la iglesia y no encontré una novia. Y yo seguí orando y apareció esta muchacha. Y yo creo que Dios me la envió. Y mira lo que está usando un elemento importante, que es la oración. Una señal. Porque el ser humano suele pedir señales para ver si obedece o no obedece. El ser humano suele pedir señales como Gedeón. ¿Obedezco o no obedezco? Si es lo importante, o más bien lo triste del ser humano es que pedimos señales cuando Dios ya ha dado lineamientos. Dios ya ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros queremos pedir señales. Y este muchacho me dijo, pastor, ¿usted cree en la oración? Pues, yo creo en la oración, yo predico de la oración, yo he orado y Dios ha respondido mi oración. Pues Dios respondió mi oración dándome a esa muchacha como novia. Y yo le dije algo triste y desafiante. Le dije, mi querido amigo, también Satanás contesta las oraciones. También Satanás contesta las oraciones. Ahora, no me entiendas mal. Lo que yo quiero decir es que Dios no puede contradecirse. Si Él dijo que nosotros no debiéramos tomar mujeres ajenas, hombres ajenos a nuestras creencias, como lo dijo Moisés a los israelitas, porque van a desviar tu corazón, entonces ¿para qué pedimos señales? O sea, ¿para qué voy a orar? Señor, dime si este muchacho, aunque no va a la iglesia, dime si él es para mí. Es algo absurdo, porque Dios ya dejó lineamientos. Y yo le dije, Satanás contesta también oraciones. Y te voy a decir una cosa, en más de alguna ocasión, Satanás también ha contestado algunas de nuestras oraciones. Sí, ¿por qué? Porque Él sabe, Él quiere engañarte, porque Él sabe que Dios ya ha dejado lineamientos y que Él no cambia. Él no es hombre para que cambie. Por lo tanto, este muchacho no me hizo caso. No le hizo caso a la palabra de Dios. Yo le leí, le conté la historia de Sansón, le conté la historia de Salomón, le conté la historia del pueblo de Israel. Y me dijo, pastor, yo voy a continuar con ella. Y la verdad que sí, continuó con ella. Pero yo vi que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. Me tocó dar de baja sus nombres de la iglesia. Ellos, o más bien él, porque ella no era de la iglesia, él fue dado de baja. Y me tocó ver que se tuvieron que casar antes del tiempo planeado. Pasó un año, pasaron 2 años. Él no ha vuelto a la iglesia. Hasta donde yo sé, todavía no ha vuelto a la iglesia. ¿Por qué nosotros nos complicamos la vida? ¿Por qué nosotros queremos hacer siempre nuestra voluntad? Cuando hacer nuestra voluntad nos trae desgracia, acortamos nuestra vida. Dios quiere ayudarte, Dios quiere ayudarme para que nosotros no derramemos lágrimas innecesarias. ¿Y por qué nosotros insistimos en hacer nuestra voluntad? Cuando Dios dice aquí, si tú guardas la ley, si tú guardas lo que está escrito aquí en mi palabra, tú vas a tener vida y vas a prolongar tus días. Esa idea de prolongar nuestros días no solamente se refiere a vivir una vida o muchos años, se refiere a que tú vas a estar en paz, a que tú vas a estar con tranquilidad. De allí la importancia de que tú y yo le contemos a nuestros hijos historias de la Biblia. Le compremos su folleto de cuna, de infantes, de primarios, de menores. Que le compremos incluso su lección de escuela sabática. Un hermano me dijo, pastor, ¿para qué le voy a comprar la lección de escuela sabática a mi hijo si ni le estudia? No importa. No importa. Si no le estudia, no importa. Tú cumpliste con tu labor. Pero no solamente le compres. Que él te vea que tú estás estudiando la palabra de Dios. Para que él se anime. El otro día una mujer tiene 2 hijos y casi van de la misma edad. Y estaba comprando sus lecciones de infantes. Y se le preguntó, ¿y usted cuántas lecciones va a comprar? Una, porque con una los 2 pueden estudiar. Espera. Tú le compras una sabrita para cada uno. Tú le compras un pan para cada uno. Tú le compras un juguete diferente a cada uno. Y cómo a veces no somos capaces de invertir
para nuestros hijos. Cuando aquí dice, tú tienes que mandar a que tus hijos guarden la ley de Dios, para que obedezcan a la palabra de Dios. Tenemos que invertir en nuestros hijos, porque nosotros hemos creído en Dios, porque nosotros estamos creyendo en Dios, porque nosotros estudiamos la palabra de Dios. Pero ¿qué de nuestros hijos? Por lo tanto, yo te desafío, te invito esta mañana para que tú busques al Señor tu Dios con todo tu corazón y para que invites también a tus hijos. No te canses, por favor. No te canses de enviarles mensajes, de enviarles reflexiones. No te canses, no te canses. Y no te canses de orar, porque Jehová tu Dios escucha todas tus plegarias. Finalmente, mis amados hermanos, yo quiero decirte a ti lo siguiente, que la Biblia completa nos habla de Jesucristo, que la Biblia completa nos presenta a Jesús como el único camino, la verdad y la vida. Esto lo dice Juan 14:6. Dios, a través de su Hijo, nos muestra cuál es el camino hacia la vida eterna. Él dijo que quien estudia la Biblia no está en tinieblas, porque la luz permanece por encima de las tinieblas. Si tú y yo estamos estudiando la Biblia, si tú y yo estamos escudriñando la palabra de Dios, entonces estamos seguros. Si tú y yo seguimos guardando la palabra de Dios, sufriremos, sí, pero tendremos la seguridad de que Dios está a nuestro lado. Si tú y yo seguimos estudiando la Biblia, ¿vamos a pasar por problemas? Sí, pero sentiremos y sabremos que no estamos solos, que está Dios con nosotros. A manera de conclusión, permíteme decirte algo. Nosotros, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que obedecer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Todo. Hay cosas que a nosotros no nos gustan. Hay cosas de la Biblia que a nosotros no nos parecen bien. Pero nosotros tenemos que obedecer todo, porque hacia el fin del tiempo habrá un pueblo que va a guardar toda la palabra de Dios. No solamente las cosas que a ellos les gustan, va a guardar toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 14:12 dice que los fieles de Dios guardan los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo sé que tú has experimentado el gozo o la tristeza de haber desobedecido la palabra de Dios. Yo sé que tú y yo, porque yo también he sufrido por desobedecer la palabra de Dios. He llorado, me he sentido triste por haber desobedecido la palabra de Dios. Pero hoy estamos listos para decirle, Señor, pues a partir de hoy domingo, ayúdame para tomar buenas decisiones. A partir de hoy domingo, ayúdame para que la Biblia se convierta en mi guía, se convierta en la lámpara, como dice el versículo, para memorizar. Que tu palabra sea mi guía, sea mi luz. ¿Por qué no estudiamos juntos la palabra de Dios todos los días? Te invito en el nombre de Jesucristo. Te invito en el nombre de Jesucristo para que la palabra de Dios sea tu guía, sea la brújula que te dirija en este mundo lleno de dificultades. ¿Quieres decirle, Señor, ayúdame a estudiar tu palabra todos los días? Yo le quiero decir, es momento de que oremos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, mis amados hermanos. Hoy vamos a orar por la familia Martínez Guzmán. Vamos a orar por la familia para que el Señor conforte los corazones de esta familia. Vamos a orar, mis amados hermanos, también. Ayer el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, decía que estamos iniciando la curva más grande de contagio del coronavirus. Estamos en la parte más difícil de esta enfermedad. Sin embargo, unámonos en oración para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Que Él nos ayude, y nos cuide de esta desgracia que está acabando con nuestra sociedad, que está acabando con la economía. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Es momento de orar. Permítame decirle que sus peticiones, oramos por ellos. Aunque no las mencionemos, nosotros oramos por sus peticiones. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana nos hemos gozado al estudiar tu palabra. Señor,
si hubiéramos obedecido a tu palabra, cuántas lágrimas innecesarias nos habríamos ahorrado. Aquel muchacho que su papá le dijo, hijo, no te conviene casarte con él, con ella, cuántas lágrimas se habría ahorrado si hubiera obedecido. Aquella mujer que se le decía, no sigas comiendo eso que te va a hacer daño, hoy está enferma. Aquel hombre que se le decía, ya no tomes, ya no hagas esto, valora a tu familia, hoy estás destruido. Y probablemente alguno de los que está escuchando esta reflexión ha pasado por momentos difíciles a consecuencia de sus malas decisiones. Pero te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios que nos puedes ayudar a componer nuestro camino que va muy destrozado. Porque el camino por el que vamos, Señor, hay espinas punzantes. Es un desierto quemante. Padre, no nos abandones a nuestra desgracia. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Hoy me uno, Señor, para que tú sigas cuidando a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Esta semana inicia la parte más difícil de esta enfermedad llamado coronavirus. Oh Dios del cielo, acuérdate de tus hijos, acuérdate de cuidarnos, porque nosotros sin ti no podemos. En tus manos nos encomendamos y escucha las peticiones que tus hijos han escrito allí a través de esta red. Bendícenos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis amados hermanos, esta mañana me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos a las 7 de la noche para continuar con las reflexiones de los salmos. Los espero hasta entonces. Que Dios les bendiga.